Y bien, pues ya que conocemos de forma general cómo está estructurada una imagen y cuáles son sus principales características, pues ya vamos a empezar a trabajar con ellas en el entorno de R. Para lo cual, pues voy a abrir, aquí ya tenía yo listo ya mi programa R, ¿verdad? Y vamos a empezar por cargar las librerías que son necesarias para el análisis de la información. Lo primero que tienen que saber es que el R tiene un sinnúmero de librerías que tienen múltiples funcionalidades, múltiples, eh, pues vamos a llamar opciones para trabajar con distintos tipos de datos. En nuestro caso, la librería que vamos a trabajar para empezar a analizar las imágenes es una librería llamada EveImage. EveImage se puede descargar fácilmente. Yo aquí tengo la página de internet, aquí está la página de donde se puede descargar la librería. Ustedes, si no la han descargado, simplemente tendrían que copiar esta parte que viene aquí, que es una fracción de, de código. Eso lo copian, lo pueden copiar al script. En este caso yo abrí un script nuevo, ¿verdad? Y cuando se ejecuta, pues el R comienza a instalar la librería que se requiere. En este caso me está preguntando si yo quiero actualizar algunas de esas librerías. Pues yo no las he actualizado, así que le voy a decir que sí, que las quiero actualizar. Si ustedes no la tienen instalada, lo que va a pasar es que se van a instalar, ¿no? Se van a instalar este de nuevo, ¿no? Entonces en este caso se están instalando muchísimas, más bien actualizando muchísimas librerías. Ya lo hice, ya está actualizado bueno, se está actualizando en este momento todas las librerías que yo tenía. Que les repito, esto no tiene mayor problema. Si ustedes no lo han instalado, pues se van a instalar, ¿no? Sin mayor problema. Este, entonces las librerías, pues como yo les decía, son un conjunto de herramientas que nos van a permitir trabajar con distintos tipos de datos o hacer diferentes operaciones matemáticas con los datos. La librería EveImagen forma parte de un conjunto de librerías que pone este bioconductor a disposición, y hay una enorme cantidad de librerías que se utilizan para todo tipo de análisis científicos, siendo muy utilizadas, por ejemplo, para los temas genómicos. En este caso, bueno, nosotros vamos a utilizar el análisis de imágenes con la librería EveImagen. Esto que acabo yo de hacer solamente es necesario que se haga una sola vez y ya queda instalada la librería. Eh, Me doy cuenta que se sigue instalando porque miren, si en la parte de aquí aparece un botón que dice stop, que indica que todavía está realizando operaciones. Si yo llegara a presionar ese botón, pues entonces se va a detener pues toda la operación. Así que bueno, yo lo voy a dejar a que termine, y mientras eso, pues yo sí les recomiendo que se den un clavado, una leída a la página donde está tanto EveImagen como muchas otras librerías, que seguramente van a encontrar cosas interesantes ahí. En el caso del EveImagen es una librería que se utiliza con mucha frecuencia y ha sido reportada ampliamente en un gran número de trabajos científicos, por lo cual ha sido probada, y su exactitud a la hora de hacer las operaciones matemáticas pues está plenamente demostrada.
Y bueno, una vez que ha sido instalado el EVE imagen, pues entonces ya está listo para ser llamado, que es lo primero que hay que hacer. Bueno, para empezar, yo aquí acabo de crear un script nuevo. Bueno, voy a hacerlo con ustedes. Voy a cerrar este. Le voy a decir que no lo guarde y vamos a abrir un nuevo script. ¿Sí? Y este nuevo script va a trabajar en el directorio que yo tengo destinado para ello. Este directorio se llama cursos imágenes R. Yo aquí lo tengo, pero ustedes tendrán que abrir uno donde ustedes pues les parezca mejor. Aquí ya está, definí mi directorio de trabajo como que es una imagen, que es el tema que actualmente nos está ocupando, y ya tengo definido como mi directorio de trabajo justamente esa carpeta que es la que a mí me interesa. Entonces lo primero que voy a hacer es llamar a la librería que acabo de instalar y que se llama EVE Imagen. Eh, si ustedes se fijan, aquí de este lado donde dice Package, aquí están todas las librerías, que muchísimas de ellas ya las trae por default el R. Si ustedes buscan acá, pues debe de estar la librería que se llama EVE Imagen, y aquí está, miren, aquí está la librería. Aquí la pueden checar, y si yo la quiero llamar tengo dos opciones: o simplemente la señalo así con una palomita, ¿sí? Si yo la señalo, entonces en automático se llama. Se carga la memoria, pero lo voy a hacer de la forma antigua, que es como se debe de hacer, ¿verdad? Para que aprendan, y que si no tienen el RStudio y que solamente tienen el R instalado en su computadora, pues también lo pueden hacer. Se utiliza el comando library. Vean cómo la ayuda del RStudio de inmediato me ubica, y eh, se coloca entre paréntesis el nombre de la librería que yo quiero instalar. Entonces miren, ahí ni bien termino de escribir y ya localizó la librería que mejor coincide, y entonces dándole control enter o bien dándole run aquí, pues ya se ejecuta, y a partir de este momento yo puedo usar todas las funciones que esta librería trae. Si ustedes quieren saber cuáles son las funciones que esta librería trae, simplemente le dan clic aquí donde está el EVE imagen, y entonces les va a desplegar toda la ayuda de todas las funciones y de todos los comandos que puede procesar el EVE imagen. Aquí hay incluso un archivo de descripción, hay guías de usuario. Aquí está la introducción al EVE imagen, que yo se les recomiendo mucho que ustedes le den una leída, ¿verdad? Hay que darse un clavado por ahí. Viene escrito por los propios autores cuál es la intención de crear el EVE imagen, para que se utiliza mucho en microscopía electrónica, tiene muchísimos usos, y bueno, toda esa información la pueden encontrar ustedes ahí mismo en la información que trae la propia librería, ¿verdad? Vienen ejemplos y vienen muchas cosas que se pueden hacer utilizando sus funciones. Entonces nosotros ya la cargamos, y bueno, vamos a trabajar en este caso con una imagen que proviene de un vehículo aéreo no tripulado, de un cultivo de maíz. Y lo primero que voy a hacer es abrir esa imagen. Yo voy a asignar a un objeto llamado i de imagen, ¿verdad? Le voy a asignar el comando read image, que es el primer comando que ustedes tendrían que saber y que sirve justamente para leer imágenes. El comando read image tiene como argumentos el nombre del archivo que ustedes quieren abrir, encerrado siempre entre comillas, porque pues es una cadena de caracteres. En este caso el archivo que yo voy a abrir y que ustedes tienen disponible en la carpeta de trabajo del curso se llama maíz, y es la primera imagen con la que vamos a trabajar, maíz-near.
guión bajo 1 y es una imagen que termina con punto .tif. Es importante colocar la extensión del archivo que nosotros queremos abrir y además es importante que esa imagen esté guardada en el directorio de trabajo porque es ahí donde el R la va a ir a buscar. En este caso, si yo reviso, pues aquí voy a tener en que es una imagen, aquí tengo el archivo que como ven es .tif. Entonces, como ya está en mi directorio de trabajo, pues ya lo puedo abrir. Le voy a dar control enter. Entonces vean cómo se creó en mi ambiente de trabajo un objeto que se llama i. Cuando yo les dije que íbamos a abrir la imagen, yo sé que ustedes estaban pensando en que la podríamos ver. Sí se puede ver, sí lo vamos a hacer ahorita, pero en este momento lo único que hizo fue leer la imagen, ¿sí? Y la muestra aquí. Vean, en el ambiente de trabajo está un objeto que se llama i y que es una imagen. Y aquí viene incluso la dimensión de la imagen y dice que es un objeto formal de la clase imagen que pertenece, ese objeto pertenece a la librería de EveImage, ¿verdad? EveImage. Entonces ya tenemos ahí nuestro objeto i. Si vamos a darle una revisada a cómo está la estructura de los datos, si nosotros escribimos i y ejecutamos dándole control enter, miren aquí en consola nos aparecen los detalles de la imagen. Miren, para empezar, nos dice que es una imagen que está en escala de grises. Como ya sabemos nosotros que es una imagen en escala de grises, pues ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos. Está almacenada en modo doble y las dimensiones son de 1280 píxeles por 960. Es decir, tiene eh, 1280 columnas y 960 filas. Tiene una capa, ¿sí? Cuando digo una capa, se refiere a que no tiene capas de RGB, de rojo, de verde o de azul. Simplemente es una imagen en escala de grises y por lo tanto nada más tiene una capa. Ahora veamos aquí los objetos, perdón, el encabezado de la imagen. Eh, la librería EveImage nos presenta eh, siempre los primeros 6 datos, ¿sí? Las primeras 6 columnas y las primeras 5 filas. En este caso, el píxel que se encuentra en la columna, en la primera fila, primera columna, tiene un valor de color o un valor de intensidad asociado que es de 0.5654 y vean, aquí está la coordenada del píxel asociada con el valor de ese píxel con el valor del color, ¿verdad? De ese píxel. La imagen tiene, como ya habíamos dicho, 1280 columnas, 960 filas, pero por default únicamente nos presenta los primeros valores, ¿verdad? Ahora bien, ustedes me van a decir que esto no parece lógico porque habíamos dicho apenas en la clase pasada, en la lección pasada, que los valores de las imágenes iban de 1 a 256, pero el R la reescala de forma automática en valores que van de 0 a 1, en donde 1 sería 256 y 0 pues sería 0, ¿verdad? O bueno, sería 1, que es el valor mínimo que puede tomar una imagen. En una escala de 1 a 256, el valor mínimo que puede tomar es 0. Y pues R, perdón, es 1. Y R asigna a eso pues el valor de 0 y a 256 el valor de 1. O sea, se trata únicamente de un reescalado. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el valor en la escala de 1 a 256 que este píxel tiene, pues simplemente tendría que multiplicar este valor por 256. Sin embargo,
nosotros podemos trabajar perfectamente bien con el valor reescalado de la imagen. No es necesario que hagamos ninguna operación con ella, nada más hay que estar conscientes de que estos valores están reescalados, en donde 0 es el valor mínimo que puede tomar un píxel y 1 sería entonces el valor máximo. Entonces, bueno, de entrada, esa es la estructura que tiene la imagen. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ver la imagen como estamos acostumbrados a hacerlo, tendríamos que usar el comando display. El comando display sirve para mostrar en el visor una imagen, y el comando display únicamente ocupa como argumentos el nombre de la imagen que nosotros querramos mostrar. En cuanto ejecutamos el comando, pues aquí en el visor nos aparece la imagen. En este caso, esta primera imagen que vamos a trabajar es una imagen que se obtuvo a través de una cámara montada en un vehículo aéreo tripulado, y es una cámara que toma fotografías en el infrarrojo cercano. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de la utilidad que tienen las fotografías en el infrarrojo cercano. Se le llama NIR por sus siglas en inglés, Near Infrared. Y entonces básicamente lo que tenemos aquí es una imagen en escala de grises, ¿verdad? Entonces vean cómo podemos abrir la imagen así como estamos acostumbrados, o podemos no hacerlo. Cuando nosotros le damos Read Image, el R lee la imagen y la información que contiene, aunque no nos las muestre, ¿verdad? Si nosotros la queremos ver como nosotros estamos acostumbrados a verla, pues entonces ocupamos el comando display. En este caso tenemos un cultivo de maíz, se distinguen claramente las plantas, por aquí está un camino y bueno, aquí termina la parcela, y vamos a ocupar esta imagen para fines didácticos, básicamente para que no perdamos de vista que al final del día estamos trabajando con plantas que representan en la realidad o representan en la parcela pues pues a plantas, ¿verdad? O sea, estamos trabajando con imágenes que representan plantas en la parcela, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunos atributos que tiene esta imagen, y hay varios comandos que nos pueden ayudar a ello. Uno de ellos es el comando dim, que cuando nosotros lo ejecutamos nos muestra el número de columnas y el número de filas. En este caso nos devuelve un vector de largo 2, y ese vector contiene, nos dice que pues tiene la imagen 1280 columnas, 960 filas, que por cierto es lo mismo que en la consola nos apareció aquí, si se dan cuenta. Entonces bueno, ese comando nos puede proporcionar alguna información. Aquí también el comando mode nos puede proporcionar la información de que, la imagen contiene obviamente datos numéricos. Nos podemos también tener la longitud de la imagen. En este caso tenemos 12.288.000 eh, datos, sí, que corresponden perdón, tenemos 1.228.800 datos, sí, que corresponden a los píxeles que contiene la fotografía, y que son los píxeles que contiene también la cámara. Si es una cámara que toma fotografías a 1 millón de píxeles, porque estamos hablando de una cámara infrarroja. Si ustedes piensan que ese valor es muy pequeñito, no, es un valor adecuado, es un buen valor de hecho para una cámara infrarroja, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1 millón de píxeles en el espectro infrarrojo. Entonces eso es lo que nos dice la función length. También podemos saber, como yo les decía, pues una imagen es una matriz, por lo tanto podemos saber el número de columnas que tiene
y también podemos saber el número de filas con los comandos con las funciones que estoy escribiendo a continuación. Tenemos 960 columnas, como ya habíamos dicho. Que estaba yo equivocado, 960 son las columnas y el número de filas son 1280, ¿verdad? Que es lo mismo que está aquí. Entonces siempre se empieza a nombrar efectivamente por el número de filas y a continuación por el número de columnas. Entonces, eh, pues estas funciones que estamos repasando ahorita nos sirven para tener información, un poquito más de información acerca de nuestra imagen, acerca de nuestro objeto. También la función str en todas las funciones que hemos visto, si se dan cuenta, lleva como argumento únicamente el nombre del objeto, que en este caso es i, que representa la imagen. En este caso, la función str nos devuelve información importante acerca de la imagen, como por ejemplo que es un objeto de la clase imagen que se abrió con el package image. Y aquí vienen los números del 1 al 1280 y del 1 al 960, que representa el número de filas y el número de columnas respectivamente. Entonces, como podemos ver, eh, ya abrimos una imagen y ya podemos tener acceso a sus principales características. A partir de ahora, el objeto que se llama i, que es este de aquí, pues contiene toda la información de los píxeles, de los valores de color escalados de 0 a 1 y de su sistema de coordenadas. Lo anterior es muy útil para poder comenzar a hacer nuestras primeras procesos de análisis de datos con nuestras imágenes.